Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Saludos a la comunidad, a todos los hermanos que están viendo en este momento para comenzar este estudio que la cual el Eterno nos ha entregado bajo con mucha responsabilidad. Así que, bien, tenemos un tema muy especial el día de hoy. Permita que el bendito nos ayude, nos bendiga y sea con nosotros en este día de Shabbat. Ya estamos en Shabbat por la mañana. Vamos a entender este estudio, que la cual se retrata bajo muchas preguntas de muchas personas que un día necesitan reestructurarse en cuanto a la fe. Hemos perdido muchas cosas, hemos perdido mucho tiempo buscando información, buscando verdad en nuestra vida. Como hay gente que realmente no le interesa buscar esto. Entonces, en nuestra búsqueda, gracias al Eterno ha permitido que en este día nosotros podamos conocer, entender algo muy maravilloso, que es buscar nuestras raíces de la fe. Por algo este programa se llama Raíces de la Fe. Y queremos reencontrarnos primeramente con el cielo para que podamos darle honor aquí en la tierra. ¡Aleluya! Entonces en el día de hoy vamos a tratar este tema llamado ¿Quién representa tu fe? Aunque la palabra fe en el español significa la convicción que se espera, ¿cierto? La fe es algo que uno va a alcanzar. Eso es lo que mayormente nos enseñan en muchos lugares. Pero en el hebreo la palabra fe, que significa emunaj significa fidelidad, confianza, seguridad, y podemos darle a entender muchas cosas más lo que representa también la fe. La fe tiene que ver con una fe también con obediencia al Eterno. Yo tengo que creer, primeramente obedecer para creer lo que viene hacia mí. No puede haber, ¿cierto?, una creencia fácil. Creo que el Eterno, cuando da regalos, da tesoros a aquellas personas que realmente le aman con el corazón y con toda su alma. Y damos gracias al Eterno porque cada vez lo estamos testificando a través de la Escritura, ¿cierto? Que cada vez sale evidencias, no tanto evidencias, sino evidencias arqueológicas a nivel mundial de que Yeshua es el Mesías de Israel. En Israel no se le conoce con un nombre extraño más que Yeshua. Hay muchos judíos ortodoxos que hoy día no creen en Yeshua, pero saben que su nombre es Yeshua. Independiente de que crean que el Mashiach o no, ellos saben que su nombre es Yeshua. Y eso es lo importante. Lo importante es que para nosotros, lo que estamos en la diáspora, lo que estamos aquí en la dispersión, entendamos bien de que Yeshua es el Mesías y Él viene pronto por su amada Israel. Y por la iglesia que son cercanos, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Para nosotros debe ser importante de que tanto el judaísmo ortodoxo, aquellos que todavía no creen en Mashiach, algún día le van a conocer. El trabajo es que ellos le van a conocer directamente. Nuestro trabajo es que nosotros podamos acercar a la gente al conocimiento de la Torah. Amén. Bien, hermanos, nosotros como comunidad mesiánica, porque nuestra comunidad se llama Emunah Shalom, ¿cierto? Y como comunidad mesiánica, anunciamos la palabra que fue entregada directamente ¿de dónde? Del Sinaí. Eso nótese muy bien y grábeselo en su corazón. Nosotros entregamos su palabra tal cual como fue enseñada directamente desde el Sinaí, ¿cierto? Lo malo de esto, para que podamos entender bien este tema, que después de eso cayó en las manos de los griegos, ¿cierto? Y los griegos, esta palabra poderosa la convirtió en ¿qué cosa? En una filosofía. Este tema va a ser muy importante para toda la iglesia y para las comunidades. Luego de pasar del Sinaí, ¿cierto?, que el Eterno le entregó, ¿cierto?, un tesoro intocable, un tesoro más preciado al pueblo de Israel. Lo malo que cayó después en las manos del paganismo. Y cuando cayó en las manos del paganismo, esto se convirtió en una filosofía. Filosofía helenista, griega, politeísta, que cree muchos dioses. Ahora ya saben dónde viene la Trinidad. Y la Trinidad siempre ha existido desde tiempos antaños. Ya vemos que en Egipto había Trinidad, en Babilonia había Trinidad. Usted puede estudiarlo, lo puede estudiarlo más bien, ¿cierto?, en los libros, ahora que tiene Wikipedia, usted puede estudiarlo.
Y luego de esto, de que se haya convertido en una filosofía, luego cuando vino Roma a gobernar todo el imperio europeo, se convirtió en un dogma. Y ahí donde convirtió Constantino, convirtió esto en una religión única, unificando todas las costumbres de todos los pueblos, unificó y encerró bajo una religión mundial. De hecho, por eso que ellos querían callar cada lengua judía. Para los judíos ellos los mataban. Esos primeros cristianos que hoy día hablan en la iglesia eran judíos, no eran cristianos, hermanos. Ya eran judíos que creían obviamente en el Mesías y creían en la Torá. Roma quiso apagar su silencio. Roma, muchos de ellos los entregó, ¿cierto?, a los circos romanos, a los leones, fueron muchos crucificados, quemados por esta verdad, porque ellos querían silenciar la verdadera religión mundial, que es Israel, porque ellos son, ¿cierto?, propulsores de la Torá, de la fiesta solemne. Dice claramente en un libro del Antiguo Pacto: y tú, Jerusalén, dice claramente, Jerusalén, ciudad de la fiesta solemne. Y todo esto, hermano, Constantino creó y fue el primer papa, ¿cierto? Fue el primer emperador y también se convirtió a Cristo, como dice la historia. Y dice que detrás del sol vio una cruz y dice: con esta signo vencerás. Y vemos que los cruzados fueron a muchos países matando en el nombre de Cristo. Y eso es terrible, hermano, que eso lo desconocemos. Ahora la gente en este 31 de octubre le va a dar tributo a uno de estos hijos, que fue propulsor de toda la matanza de los 6 millones de judíos. Y esto yo tengo que hablarlo, ¿ya? Para que salgamos de las vendas que nos han puesto. Y los líderes deben empezar a enseñar verdad esto. Usted puede buscarlo en los libros de historia. Y ahora vamos a entender la evidencia bíblica y la evidencia histórica. ¿Quiénes fueron estos padres de la iglesia? ¿Ya? Después de que Roma se haya formado un dogma, ahí ya salieron las fiestas solemnes del Eterno, empezaron a dar sus días sagrados. Ahí nació 25 de diciembre. Y no solamente ahí nació 25 de diciembre pagano, sino que ya en Egipto también había un día dedicado a un dios. Y Babilonia, ¿cierto?, a Tammuz, se le denominó como el 25 de diciembre. Quien nace el 25 de diciembre es simplemente Tammuz, hijo de Nimrod y Semiramis. Todo esto viene del paganismo babilónico antiguo. ¿Usted quiere conocer más de esto? Usted puede ir al libro de Bereshit, Génesis capítulo 10, verso 10, y se da cuenta en esa torre de Babel llamada la confusión, ¿ya? Y desgraciadamente el Eterno derribó ese torre de Babel, pero hoy en día la gente todavía la está armando y sigue estando en la confusión. Por esta razón deben hoy día restaurarse a través de la única verdad que el Eterno entregó a su pueblo. Y después de esto, hermano, después de Roma, ¿cierto?, esto fue esparcido en Europa. Ya entendemos que en Europa se integró la primera imprenta llamada la imprenta de Gutenberg, ¿cierto? Y ahí se surgieron muchos libros en la Biblia, errores de traducción, de pensamiento filosófico, tanto romano con sus dogmas, y ahí, hermano, quedó, perdón la expresión, la embarrada. Después de que esto fuera creado, ¿cierto?, todos estos libros, después llegó América. Y en América, ¿qué se hizo con esto llamado Biblia? Yo aquí tengo una Reina Valera, ¿cierto? Bueno, esto en la Torá, Brija de allá, hebreo. Aquí tengo una Reina Valera. ¿Qué es lo que se hizo en América? De esto se formó un negocio lucrativo. Ahora entendemos dónde vienen los pactos, y hoy día los pastores son ladrones. Yo no generalizo, pero sí hay muchos hombres maldadosos que hoy día sacan provecho de esta palabra que fue anunciada en el Sinaí. Provecho. Entonces, hermanos, como programa de restauración, nosotros tenemos que hablar la verdad en cuanto al mensaje que el Eterno está entregando en este momento. Entonces, hermanos, en América también se formó errores de traducciones. Ya entendemos que la Reina Valera, la que todos tenemos y la que la mayoría tiene en su casa, ya ha tenido más de 50 actualizaciones. Dese cuenta desde el primer paso que entregó la Reina Valera, cuántas revisiones ha tenido hasta el día de hoy. La última fue en el año 1960. Y yo digo, hay muchos errores de traducción.
Entonces, esto, hermanos, se ha formado en un negocio lucrativo. ¿Sabe usted que se mandó la Biblia Sefer Kodesh o la Biblia de restauración, la Biblia Kadosh, a la imprenta que está allá en Costa Rica? ¿Cómo se llama la ciudad bíblica chilena? La ciudad bíblica que está allá en... y sabe usted que ellos no han querido hacer en la parte de imprenta poder formar una Biblia Kadosh. ¿Sabe por qué? Porque esa aplasta la otra Biblia Reina Valera. Y para ellos es un negocio muy lucrativo el tema de la Biblia. Ya entendemos todas las relaciones que hay. Y para esto, hermano, una Biblia, a usted le está haciendo cuánto, una Biblia de estudio con un pensamiento helénico, no hablo con un pensamiento judío, una Biblia con un pensamiento totalmente filosófico, de teología griega, le está saliendo a lo más barato 35,000 pesos. Y eso se imprentan diariamente miles de Biblias que salen a través del mundo. Dese cuenta cuánto negocio le ha entrado a ellos. Por eso que uno debe apoyar los ministerios que están sacando Biblias de restauración, para que ellos puedan, por último, comprar el tema de ¿cómo se llama?, de las hojas, y puedan imprimirse. Entonces, hermanos, eso es lo que hoy en día se ha convertido hoy día en Centroamérica. Ya vemos hoy en día, y voy a hablar públicamente esto, las mega iglesias que están en Centroamérica, ya conocemos que se llenan para puro escuchar mentiras. Hombres que enseñan el espiritismo. Dese cuenta estos hombres que hoy en día, voy a nombrarlos, Cacho Luna, Benny Hinn, con esos vestones ungidos, tira la gente para atrás con sus vestones. Otro está vendiendo escoba ungida. Otro está vendiendo el cigarro ungido. La gente empieza a fumar el pastor y darle a la gente. O sea, cuánta mentira está existiendo en el mundo y la gente no quiere ver. Incluso la gente ora por ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos espíritus, hombres que no tienen temor del Eterno, y la gente le gusta porque se llenan esos tremendos megatemplos, habiendo en Guatemala una pobreza terrible lo que existe en Guatemala. Y vemos estos grandes megatemplos convertidos en un circo, porque otro nombre no se le puede dar. Bien, hermanos, nosotros estamos restaurando nuestra identidad. Y la identidad es porque hemos perdido nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Si estoy en la iglesia, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué siento que el Eterno es bueno? Debo conocer por qué he sido llamado dentro de las tribus perdidas de la casa de Israel. Y la gente no ha enseñado primeramente cuál es la identidad. Como comunidad hemos hablado sobre la identidad y tenemos plenamente, certeramente lo que significa el tema de nuestra identidad. ¿Cierto? Somos la oveja perdida de la casa de Israel y estamos siendo llamados a su pueblo, a su prado, con nuestro gran pastor, Yeshua, nuestro Mesías. Aunque el Mesías también se le cambiaron el nombre, también va a ser un tema para otro estudio. Bien, la iglesia no nace en el día de Pentecostés, y eso ya lo hemos estudiado para que usted pueda entender que, ¿cierto?, que la fe no lo representa ni Pedro ni Pablo, no. La fe viene obviamente desde el Sinaí. De ahí, cuando empezó a darse los 10 mandamientos, ya empezó a formarse una keilá, una congregación. Cuando el Eterno leyó el tabernáculo, yo quiero estos días que se presenten ante mí con ofrenda. Este es el Shabbat, estas son las fiestas solemnes, y de ahí comienza todo. Lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 2 o en el día de Pentecostés solamente fue un cumplimiento profético que ya estaba en el antiguo pacto. Por eso hay que estudiar muy bien esto, hermano. Ahora entender esto, que los escatólogos, la escatología, es una rama de la teología. Ellos hablan, ¿cierto?, la traducción. Ellos han enseñado tantas cosas, por ejemplo, el 666, la marca de la bestia. Todo ellos lo ven como actualizado, como en este tiempo, al alcance de la mano. Para entender el tema de la marca de la bestia, para entender el tema escatológico, futurista, tanto de Apocalipsis, debemos mirar primeramente la profecía que está en la Tanaj, luego saber la simbología, y para eso debemos verlo con ojos yehudí, con ojos hebreos, para poder entender muy bien el mensaje que nos está dando el libro de Apocalipsis. Otra rama de que hoy en día está sacando mucho provecho son los escatólogos. Los escatólogos son aquellos que estudian la parte profética final. Y ahí hay una búsqueda, las personas les gusta eso. Y ellos en cada conferencia cobran, y no cobran barato, cobran caro para dar su conferencia, cuando en un pensamiento totalmente antijudío. Porque no puede entender usted el libro de Apocalipsis sin entender los evangelios y sin entender los libros proféticos.
Entonces, ¿qué es lo que hace una mala traducción? ¿Cierto? Una traducción que no está en el contexto hebreo trae una mala traducción. ¿Ya? Entendamos bien, muy bien esto. ¿Ya? Y esta mala traducción trae una mala interpretación. Usted, cuando tiene una mala traducción de una Biblia, usted va a tener una mala interpretación. Si usted no tiene una traducción buena para verla bien, si usted tiene una buena traducción, usted va a darle una buena interpretación bajo la lupa hebrea. Entonces, hermanos, y una mala interpretación trae consigo una mala aplicación. ¿Ya? Y una mala aplicación, queridos Sahim, queridos hermanos, ¿cierto?, trae consigo una falsa doctrina. O sea, de todo lo que estamos viendo, al final de todos los errores, tanto escatológicos, tanto de traducción, al final nos da una falsa doctrina. Llegamos al punto que al final vamos a creer en algo que no está escrito. Y cada vez nos alejamos más del Todopoderoso. Ahora, hermanos, para que podamos entender bien esto, vamos a saber por qué nosotros hemos sido tan engañados en cuanto a las traducciones. Las traducciones que usted tiene en su hogar, que la mayoría tienen, ¿cierto? Los traductores comenzaron escuchando, ¿cierto?, y escribiendo también de los padres apologistas. Y los padres apologistas, ¿cierto?, eran romanos, los padres de la iglesia. Ya eso lo vimos en un tiempo anterior. Pero se cuenta que los padres apologistas, cuando ellos empezaron a traducir los textos de la escritura, se les olvidó, escúcheme bien, vamos a la siguiente imagen, bien. Se le olvidó que esa escritura, escuche bien, que esta escritura que recibió Moisés o Moisés en el Sinaí, tenía ¿qué cosa? Una identidad cultural. ¿Ven? Tenía una identidad cultural, tenía un idioma, tenía una identidad cultural, tenía un idioma, y esa identidad y ese idioma está conectada, escúcheme bien, está conectado íntimamente a la escritura que se le dio a ellos. Entonces no podemos mirar la escritura con otros tipos de ojos, porque no vamos a entender y solamente le vamos a dar nuestra propia halajá, nuestra propia ley, o nuestra propia regla de interpretación. Entonces, hermanos, para que entendamos bien que como digo, este es el mes de la iglesia, la historia de la iglesia, vamos a entender muy bien esto, ¿cierto? No se olvide que la Biblia que usted tiene acá, ¿cierto? Pero yo estoy hablando más aquí tengo un Brit Hadashah del Nuevo Testamento hebreo, ¿cierto? Como ejemplo. Aquí tengo la escritura de Yahweh, una buena Biblia, y la mayoría que tiene en sus celulares, ¿cierto? La Biblia Kadosh, que aunque el hombre le digan que tiene una mala traducción, el hombre a veces quiere impresionar y vender sus cosas. ¿Ya? Entonces, como yo digo, lo que Moisés recibió se le olvidó a los padres apologistas, que esa escritura que se le dio a Moisés tenía una identidad cultural, tenía un idioma, y eso está conectado íntimamente a las palabras y a la escritura que se le dio a ellos. ¿Ya? A ellos. Un ejemplo, Chile tenga su propia ley, tenga su libro, y se haya expandido a otro país, y ese otro país lo entiende bajo su concepto nacional y no el concepto chileno. Entonces es imposible entenderlo así. Amén. Entonces vemos claramente que en los tiempos del exilio, y aún en los tiempos de Moshe, ¿cierto?, en los tiempos de Yeshua, y en Jerusalén, queridos hermanos, no existía, escúcheme bien, no existía la palabra cristianismo. En los tiempos de Moshe no existía la palabra cristianismo. En los tiempos de Yeshua o de Jesús tampoco existía la palabra cristianismo. ¿Ya? Y tampoco existía la palabra iglesia, ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de Yeshua o de Jesús, para que me entienda bien los hermanos, no existía la palabra iglesia. En otro estudio voy a hablar de lo que significa la palabra iglesia. ¿Ya?
como cualquier tipo de reunión. O sea, la palabra eclesía era un lugar donde se reunían hombres, ¿cierto? Poderosos, hombres que hacían reunión, cualquier tipo de reunión ordinario, ¿ya? Por eso que la palabra significa Keilat, y Keilat significa congregación de santos, Kadoshim o Cajal, congregación. No existe la palabra en los tiempos del Mesías, valga la redundancia, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de Moshe, la palabra iglesia, ¿ya? Entonces, en los tiempos de Israel vemos claramente que en los tiempos de Israel cayó cautiva a Babilonia. Por eso estamos entendiendo bien la historia de la iglesia, ¿ya? Para que los hermanos puedan entenderlo muy bien. Entonces, ellos cayeron en los manos babilónicos en Siria, y en el año 70, avancé nuevamente la historia, dense cuenta que ellos cayeron por la desobediencia de los reyes de Israel. Israel cayó en manos de los babilonios, en el año 583 me parece. Cae en las manos de Babilonia cuando ellos tuvieron 70 años en Babilonia. Después vemos un segundo exilio que fue en el año 70 por el capitán Tito de Roma, 70 después del Mashiach, cuando Yeshua predice la destrucción del templo. Le dice a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra que no sea reedificada. Pasó 40 años. En esos 40 años ya sabemos el número 40 que significa esto: periodo de justicia, de castigo, de muerte y periodo de prueba. Eso indica el número 40. Mashiach muere en el año 30 después de Mashiach, y 40 años después, en el año 70, vino la destrucción de Jerusalén, comandado por el capitán Tito de Roma. Murieron 1 millón de judíos, y la mayoría fue a la dispersión. Y de ahí que no se conoce ya que Israel es nación. Hay una gran pena, claramente. Entonces, en ese tiempo todavía no existía la palabra iglesia, porque los antiguos creyentes de Yeshua, llamados mesiánicos, porque eran del Mashiach, no eran cristianos. Hay algo más importante que vamos a entender ahí, la palabra cristianos, ¿ya? Ellos eran mesiánicos y ellos se escondían en las cuevas para adorar al Eterno, se escondían en las casas porque no había una congregación, no existía la iglesia. Por eso que ellos estaban escondidos. Y obviamente que en Israel ya había inmigrantes griegos, había de varias partes, de Mesopotamia, de varias partes aledañas, viviendo con Israel. Por eso cuando se entregó la Torá, en el Hechos capítulo 2, ellos empiezan a hablar en todos los idiomas por toda la gente que caminaban y hacían aliyá al templo. Entonces, hermanos, vemos claramente que en ese tiempo no existía la palabra cristianismo, sino mesiánicos, por el término de Mashiach, porque ellos que creían en Yeshua se convertían mesiánicos por el Mesías. En el hebreo significa Meshijí. Meshijí viene de mesiánicos. Entonces, hermano, ahora la palabra cristianismo viene de la palabra Cristo, cristianismo, pero el Cristo es toda deidad del Olimpo griego. Búsquelo, puede usted verlo. Un ejemplo, un hombre poderoso era un Cristo. Y Grecia tenía muchos Cristos. En Grecia, un ejemplo, tenemos al dios del mar, Poseidón, era un Cristo. Tenemos al Hades, ¿cuál es el dios del Hades? No me acuerdo cómo se llama el dios del Hades, ¿cierto? En Grecia, que también era un Cristo. Tenemos a Zeus, que también era un Cristo, Afrodita, y tenemos todos los nombres, ¿cierto?, de este pueblo politeísta que es Grecia. Entonces, hermano, todo hombre que tenía fuerza y tenía una virtud era un Cristo. Por eso que al Mashiach, como era un Mesías, un hombre que hacía milagros, se le denominó como Cristo. No porque él fuera el Cristo, sino porque en su idioma le llamaban Cristo, un poderoso de Grecia. Bien, hermanos, entonces en ese tiempo no existía toda esa cantidad de conceptos teológicos. Escúchame bien, en ese tiempo no existía, a los tiempos de Mashiach, toda esa cantidad de conceptos teológicos. Porque, como yo le digo, hermano, porque a ellos, los traductores o los padres de la iglesia, se les olvidó a quién se le entregó la Torá y su raíz. Por eso que vemos claramente que con esto surgen los teólogos como San Agustín, Tertuliano, Pantenus y Orígenes, hombres que han desvirtuado la verdad del mesianismo. ¿Ya? Entonces vemos claramente que a través de Pantenus, de Orígenes, estos filósofos, que también eran padres de la iglesia, pero eran filósofos, pero eran padres de la iglesia, ¿cierto? De ellos nacen lo que es la teología del reemplazo.
Por ejemplo, Israel quedó maldecido, y como quedó maldecido, viene la iglesia a tomar el protagonismo de Israel. Ya, eso ya lo hemos explicado. Entonces, cuando no se conoce la etimología, mucha gente comienza a pecar. Entonces, y claramente empieza a pecar por ignorancia. Termina pecando de ignorancia. Entonces, hay que entender muy bien, queridos hermanos, que como se conoce hoy como cristianismo, no comenzó como cristianismo, ¿ya? Sino que el cristianismo comenzó con un pensamiento helénico y filosófico, ¿ya? Entonces, para algo más, para terminar este punto, ya, porque quiero explicar bien, quiero terminar este punto, ¿cierto? Cristianismo, hermanos, queridos hermanos, es una mezcla de filosofía humanista y platónica. Bien, ¿quiénes eran los padres apologistas? Para que entendamos bien esto. Los padres apologistas, bien, vamos a entender bien esto ya. ¿Quiénes eran los padres apologistas? Defendieron a la iglesia de las acusaciones, elaborando así una primera teología, entre ellos el gran Orígenes, primer teólogo cristiano, San Justino Mártir, en el año 1965, y Tertuliano, en su obra apologética, contestan así las calumnias y acusaciones. Vamos a la siguiente imagen. Estos hombres están encargados de defender los intereses de la iglesia. Estos hombres hacían eso, ese era su trabajo. Fomentar el estudio de la escritura a una versión totalmente que ellos puedan entender, y fueron defensores. Ahora yo quiero explicar algo, lo que en una rama de la iglesia mamá existen ¿cómo se llama? Los jesuitas. Los jesuitas son terribles, hermanos. De verdad, ellos son como los rottweilers de la iglesia. Ellos son aquellos que buscan, y si ellos tienen que convertir a un judío, se visten como judíos el tiempo que sea, hasta convertir a un judío. Estos hombres son infiltrados, y ellos tienen mucho que ver con las profecías bíblicas también que existen. Entonces, estos hombres, hermanos, eran infiltrados. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso que hoy en día, hermanos, estamos viendo estas cosas. Los padres apologistas no queda tampoco en la dimensión de ser eximidos en esto. Ellos también defendían los intereses de la iglesia. Ellos defendían. Si tenían que defender al Papa, lo defendían. Para hacer una religión firme e inmovible. Por eso que ellos inventaron todo este tipo de teología sistemática, esta teología que hoy día separa a Israel por la mal llamada iglesia. Y ahí cometieron el error. Lo malo es que la gente no estudia más profundo para hacer un autoexamen y decir, no, esto está mal. Y tenemos que volver a la raíz hebrea de la fe. Vamos a entender la siguiente imagen. Vamos a entender el principio y origen del término teología. ¿Ya? Para mucha gente que hoy en día estudia teología. El origen del mundo griego, utilizado por Platón y poetas griegos, teología, narraciones críticas. Aristóteles desarrollaba la teología natural o teodicea. Teología es una rama de la filosofía que demuestra la existencia de Dios, conocida también como la ciencia primaria. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es teología? El término teología tiene su origen en el latín teología, y esta palabra a su vez proviene del concepto griego formado por teos, que significa Dios, y logos, estudios. La teología es, de esta forma, la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. Por lo tanto, etimológicamente, teología es discurso o disertación acerca de Dios. Entonces, hermanos, la teología ha olvidado esto, hermanos. Un ejemplo, para poder estudiar teología, usted tiene que estar por lo menos 4 o 5 años en la universidad, pero usted no va a estudiar nada de lo que significa raíces hebreas. Si usted va a estudiar teología, no lo haga. Vaya a una yeshiva, a un lugar, a una sinagoga, y estudie bien. O vaya a una keila mesiánica de restauración, y usted va a entender, no va a gastar plata, porque ahí no cobramos a nadie, y doy fe de los otros roes que ellos no cobran por enseñar. Y vaya usted con el interés de aprender la raíz hebrea. Porque si usted estudia teología, va a estudiar la filosofía de los griegos. Un ejemplo, tiempo atrás, yo escuchaba a una persona teóloga decir
Vamos a la clase de teología. Y toda la gente venía y decía, hermano, ¿quién es Aristóteles? ¿Quién es Platón? Platón era un filósofo griego. Aristóteles, un filósofo griego. ¿Qué me interesa a mí quién es Aristóteles? A mí no me interesa. A mí me interesa conocer la escritura y al Mashiach. A mí no me interesa gente eterna. Por eso es que se mezcla mucho las cosas griegas con las cosas del eterno. Y eso no puede haber una mezcla. El eterno no es un eterno de mezcla. No podemos mezclar lo kadosh con lo profano. De ninguna manera. Entonces, esa es la teología. ¿Ya? Y se enseña la ciencia de Dios. O la ciencia de Zeus. Vamos a tener algo más allá. Bien, vamos a la siguiente imagen. Esta es la interpretación, nacimiento del método alegórico. Un ejemplo, Tertuliano, literal y realista, Orígenes, alegórica, y Teodoro, histórica y gramática. A base de lo que enseñaron ellos, hoy día se enseña la teología y el pensamiento filosófico. Bien, vamos a la siguiente imagen. Vamos a la origen y evolución. El término hermenéutica, del griego hermeneutik, techne, y sabemos que Hermes también fue un dios griego. ¿Ya? Un ejemplo, cuando alguien estudia hermenéutica, se está refiriendo al pensamiento de Hermes llamado hermenéutica. Le pusieron un nombre disfrazado ahí para que la gente no entienda bien. ¿Ya? Y Hermes fue un dios griego. Entonces, el término hermenéutica es el arte de explicar, traducir o interpretar. Es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente la escritura sagrada o los textos filosóficos y artísticos. Se considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, al que los griegos le atribuían el orden del lenguaje y la escritura y consideraban patrono de la comunicación y entendimiento humano. Lo cierto es que este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura e enigmática de los dioses al oráculo, que precisaba una interpretación correcta. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a los errores de interpretación. El método alegórico. Una alegoría es una metáfora extensa y fue introducido en el año 185 al 254 después de Mashiach, y este método es totalmente negativo. Un ejemplo, pasa por alto la historia del texto hebreo. Estos son los errores de interpretación que tuvieron estos filósofos o padres de la iglesia. Ellos pasan por alto la historia del texto hebreo, carece de control para establecer una interpretación objetiva. O sea, ya entendemos por qué hoy en día desconocemos tantas cosas, y cuando la gente escucha esta palabra del hebraísmo, la gente piensa, oh, qué lindo. ¿Por qué? Porque no se habían encontrado con estas cosas maravillosas. Vamos a la siguiente imagen. Los objetivos del estudio filosófico. Aquí vamos a entender los pasos de la secuencia. Observación, ¿qué dice lo que estoy leyendo? Interpretación, ¿qué significa lo que estoy leyendo? Aplicación, ¿para qué me sirve lo que estoy leyendo? Usar herramientas de estudio. Un ejemplo, hoy día ya se usa ¿qué cosa? Concordancia, diccionario bíblico, manual bíblico, atlas bíblico, interlineal griego. Entonces a la gente ya hoy en día, esta cosa te aleja más del hebraísmo, porque la concordancia que está en la escritura o la concordancia que tiene la Biblia es un pensamiento totalmente helénico. Los diccionarios bíblicos también son helénicos. Nada que ver con el pensamiento hebreo. El manual bíblico también. Y el atlas bíblico también. Entonces, de esta manera, no se puede retornar de esa manera, hermanos. Entonces es importante que empecemos a mirar esto con altura de miras, porque el área de teología a nosotros nada nos sirve. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a conocer quién fue Tertuliano, uno de los hombres, los padres de la Reforma, también, que hoy en día también se le conoce como los padres de la iglesia, ¿cierto? Vamos a entender quién fue Tertuliano. Tertuliano vivió en el año 160 al 220 después del Mashiach, siendo uno de los cristianos más influyentes en su época. Su teología fue formativa de lo que se le conoce hoy como cristianismo. Y mira lo que escribió este hombre. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Ese fue un hombre que hoy en día mucha gente estudian. Usted va, un ejemplo,
a estudiar teología a algún instituto teológico y ellos le explican qué fue Tertuliano, qué fue Orígenes, qué fueron los reformadores. Estos hombres lo tienen como héroes cuando estos hombres eran hombres antisemitas. Por la culpa de ellos, muchos de nuestros hermanos judíos tuvieron que morir, llegar al sepulcro por la culpa de sus libros y por el tratado aberrante que estos hombres han tenido en su vida. Por eso que vemos claramente que hoy día existen tanto alejamiento con el pueblo de Israel. La gente ya no quiere saber nada de los judíos. Ellos son los asesinos de Cristo. Cuando no entendemos bien por qué el Mesías tuvo que morir, y no entendemos bien y no conocemos realmente la historia de la iglesia. Nosotros debemos entender muy bien la historia de la iglesia, entenderla bien, estudiarla. Entonces, cuando conocemos estas cosas, se nos va toda venda. Ahora entendemos por qué hoy en día existe tanto antisemitismo en medio de las congregaciones. Amén. Vamos a ver otro hombre llamado Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría. Él estuvo del año 150 al 215. Enseñó este hombre, escuche bien, enseñó que la filosofía griega era la mejor y que las personas no leyeran la escritura judía por no ser filosófica. Ya, él es Clemente de Alejandría. ¿Ya? Imagínense que este hombre enseñó que la filosofía griega era la mejor. Y de verdad que a veces uno no es que se ría, pero que eso es imposible. Imposible decir, ¿cierto?, de donde viene la raíz de la escritura, y que otro hombre tome y haga otro libro diciendo que esta es mejor que esa, cuando esto es la raíz donde viene todas las cosas. Entonces esto es imposible. Decir eso. Y este hombre ya se creía el cuento. Este hombre ya sabía que era el mejor. Por eso que este hombre entregó una filosofía hacia sus estudiantes. Se cuenta que cada padre de la iglesia, ¿cierto?, cada padre de la iglesia tenía su grupo de estudiantes. Otro tenía sus universidades. Otro tenía sus escuelas. Y yo le digo una cosa. Cuando un hombre le enseña a un hombre, ese hombre le va a enseñar aquí 5. Y esos 5 le va a enseñarle a unos 10 cada uno. Y esto se va expandiendo. Por eso que hoy en día vemos claramente tanto antisemitismo en toda América Latina y en todo el mundo. Y se cuenta que, repito lo que yo dije el día de ayer en el estudio. La gente, en vez de estudiar, se pone a repetir como loro. Y repite lo mismo lo que dice su pastor, lo que dice el hermano teólogo de su iglesia, cuando no escudriñamos lo que realmente está escrito. Un ejemplo, lo que estoy hablando yo aquí, usted tiene derecho ¿a qué? A examinarlo, a reestudiarlo, a mirarlo. Usted sabe si lo cree o no lo cree, pero si usted empieza a buscarlo en evidencia y usted lo relaciona con lo verdadero, usted dice, sí, esto es verdad. Usted no puede ir creyendo todo lo que dice un líder, hermano. Usted tiene que examinarlo. Si no está escrito, no lo crea. No lo crea. Porque más que hoy día, más que se estudie, en las congregaciones se habla mucho de vanidad. Un ejemplo, yo, esto como experiencia lo digo. Cuando el pastor le da la oportunidad para predicar a un hermano o una hermana, la hermana lee solamente un texto y después empieza a hablar de su vida y termina hablando de su vida y después dice, esta es la palabra del Señor. Y de verdad que eso, hermano, eso no es imposible que pase en una congregación. El líder tiene que tener bien puestos los pantalones y saber a quién darle una predicación para la alimentación de todas las personas que están escuchando la palabra, hermano. Por esta razón que cuando la gente no estudia, no les dé oportunidad para predicar. ¿Por qué? Porque no se la merecen. Las personas que están a cargo de la predicación o coordinación deben estar preparadas en cualquier momento con un mensaje bien estudiado, bien relacionado, y que primeramente que el mensaje sea para el predicador y después para la iglesia. A veces tomamos los altares para hablarle al hermano que está allá y al hermano que está acá. Eso, hermano, eso es malo. No podemos tomar el lugar más santo que puede tener una congregación y hablarle haciendo un mensaje personal para el hermano que tú le tienes mala. El Eterno algún día te va a tomar cuenta por cada palabra que has hablado desde el altar. Como digo, estos hombres, hermanos, cometieron el error de enseñar una falsa doctrina. Bien, hermanos, vamos a entender quién fue Jerónimo.
Jerónimo. Jerónimo fue otro reformador bíblico. Para que usted, yo le estoy dando la evidencia con historia y su base teológica, ya, para que podamos conocer bien de dónde viene todo lo que usted hoy en día escucha y todo lo que usted habla sin saber quiénes fueron estos hombres, ¿ya? Jerónimo fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender la escritura y que debían ser duramente perseguidos hasta que forzados a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual por medio del Mashiach y por medio del imperio y por medio de la iglesia romana. Este fue otro, bueno, yo estoy dando algunos reformadores, ¿cierto? Porque hay muchos más. Y por un tema de tiempo, porque después viene otro tema llamado ¿Quién fundó tu religión? Parte 1 y parte 2, y vamos a entender otra cosa más importante. ¿Ya? Hoy día el tema se llama ¿Quién representa tu fe? Para mí, Jerónimo no me representa. Para mí, Clemente de Alejandría no me representa. Para mí, Tertuliano no me representa. Para mí, Martín Lutero no me representa. A mí quien me representa es Mashiach. Y su nombre hebreo es Yeshua. Y le hemos hoy día cambiado el nombre y hemos aceptado los nombres. Y muchos pueden decir, pero que yo fui sanado en el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Está bien. En la misericordia, el Eterno sí te ha sanado en los tiempos de ignorancia que hemos tenido. Pero los tiempos de ignorancia se están terminando, hermanos. Porque todo se está sabiendo ahora. Entonces, mis queridos hermanos, lo que estamos haciendo este día, que ¿quién realmente te representa? A través de tu Dios, tú debes entender que ninguno de estos hombres te representa. Vamos a entender, Jerónimo, imagínense que este hombre enseñó que la teología de ellos, ¿cierto? Que los judíos eran incapaces. Dese cuenta que él escribió una traducción llamada la Vulgata, y esa Vulgata la tradujo como una de las buenas fuentes, diciendo que esa traducción que él tiene dice que los judíos no podían interpretarla porque eran incapaces. Entonces, aquellos que no se volvían a esa Biblia y a su interpretación debían ser perseguidos. Y los judíos fueron perseguidos por las palabras de este hombre, por este llamado Jerónimo, ¿cierto? Y dice claramente que ellos debían ser duramente castigados, forzados, ¿cierto? Hasta que ellos podían volver a la verdadera fe. Por eso que le digo yo, a través de muchos hombres que usted está viendo aquí, a su aplicación filosófica, mucha sangre inocente fue derramada por medio de esas palabras. Una, porque la gente que no tenía conocimiento, antiguamente la gente no leían, eran pocos los que estudiaban. Antiguamente los que más estudiaban tenían más dinero, tenían más llegada a poder estudiar. Antiguamente había mucha gente que no entendía la letra, había mucha gente que no sabía leer. Por eso que cuando ellos querían conocer de Dios, ellos interpretaban la Biblia a su manera y eran engañados. Mucha gente entregó sus casas, entregó su tierra por la ignorancia de no saber leer. Entonces, y hoy en día la gente pierde su tiempo en otras cosas, menos en aprender a conocer la Torah. Bien, vamos a entender quién fue el otro padre apologista llamado Martín Lutero. Y aquí esto, me acuerdo que el año pasado, mis queridos hermanos, el año pasado cuando hablé parte de esto, en el canal, a los 2 días después me borraron el video. Facebook me borró el video. Esperemos que este día, ¿cierto?, no sea así, que me lo borren, pero antes de que lo borren yo voy a guardarlo y lo voy a subir de nuevo. Así. Bien, mis hermanos, tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, fue un monje católico, escuche bien, no fue cristiano, fue un monje católico. Se le denomina como Agustín, nacido en Nijmegen el 10 de noviembre del año 1483, preocupado siempre por la salvación del alma. De regreso a Gutenberg, se doctoró en teología y el 18 de octubre del año 1512, aunque en su obra demuestra el enorme desapego que sintió por su filosofía y la teología escolástica imperante en su época.
Apenas se interesó por los grandes pensadores del siglo VIII, Tomás de Aquino, San Buenaventura o Juan Duns Scoto, aunque exploró con apasionada intensidad la Biblia y algunos escritos de San Agustín de Hipona. Él se inspiró bajo esos escritos de otro reformador llamado San Agustín de Hipona. Y digo, hay muchos reformadores. Yo aquí le estoy solamente viendo uno de los más influyentes. Me acuerdo que la semana antepasada vimos sobre Orígenes. ¿Quién fue Orígenes? Él fue el que causó el despliegue de Israel, separó la iglesia de Israel. Y este hombre interpretó Orígenes de que Israel ya no es la iglesia, la esposa del Mesías, sino que es la iglesia. Y tantas cosas más. Vamos a la siguiente imagen. Martín Lutero, inspirado obsesivamente por unas palabras de San Agustín, lo que la ley pide, lo consigue la fe. Escucha bien, estas palabras fue lo que dijo San Agustín. Lo que la ley pide, lo consigue la fe. Redactó sus célebres 95 tesis contra la venta de indulgencia y las clavó con determinación en el sitio más visible de la ciudad, en la puerta del pórtico de la iglesia de Todos los Santos de Gutenberg, el 31 de octubre del año 1517. Ahora entiendo por qué hoy día el día de la iglesia evangélica es el 31 de octubre, ¿no? Ahora entiende por qué, ¿o no? Ahora entendemos por qué hoy día, no porque el hombre quiso que el 31 de octubre sea el día, sino porque Martín Lutero escribió ese día las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica en toda la indulgencia. En un día del año 1517, el 31 de octubre. Ahora entendemos que en ese pensamiento todavía no es que Martín Lutero fue cristiano, Martín Lutero seguía siendo católico. Lo que sí estaba en contra de las cosas y de la indulgencia, lo malo que hacía la Iglesia Católica, pero él siguió siendo católico. Por algo después, la religión le regaló una universidad. Si él fuera cristiano, ¿usted cree? O él hubiese sido evangélico, ¿usted cree que la Iglesia Católica le hubiese regalado una universidad? Porque sigue siendo parte de ello. De hecho, los católicos, hoy día la Iglesia, todavía ellos llaman a los evangélicos los hermanos separados. ¿Por qué piensa usted que se les domina a ellos como los hermanos separados? Porque son los mismos, pero se separaron. Nada más que eso. Y dése cuenta que la misma logística operacional es lo mismo. Creen en Jehová, creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo, celebran la misma fiesta. La Santa Cena justo en la fecha que los católicos exponen en su calendario. Celebran Navidad en el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Tal como los católicos se les denominó porque ellos arrastraron el nacimiento de Tammuz para el 25 de diciembre. Mashiach, el Mesías judío, nace en una fiesta de tabernáculo, cae en septiembre. Pero ellos celebran lo mismo, en la misma logística operacional, con los mismos nombres. Un ejemplo: obispo, arzobispo, diáconos, presbítero. Lo único que hoy en día los cristianos no adoran imágenes. Nada más que eso. Pero cantan lo mismo. Por eso que se les dominan como los hermanos separados. Los hermanos separados. Entonces, este Martín Lutero, que nunca fue evangélico, que nunca tuvo una denominación, sino que él siguió siendo un reformador de la Iglesia Católica. ¿Ya? Pero hoy en día, mucha gente hoy en día dicen, bueno, él trajo el evangelio. Eso no es así. ¿Ya? Eso no es así. Vamos a conocer a otro hombre llamado Agustín de Hipona. ¿Ya? A este hombre fue lo que siguió Lutero, fue a este hombre llamado Agustín de Hipona, para que entendamos muy bien por qué lo siguió tanto. Él comenzó el año 354 al 430 después de Mashiach. Se dice que el más importante teólogo, ¿se cuenta quién escuchaba? Lutero. Martín Lutero escuchaba a este hombre, Agustín de Hipona. Se dice que el más importante teólogo del cristianismo, y usó el método alegórico de Orígenes. Ahora, Orígenes, ya sabe quién fue Orígenes. Un hombre, valga la redundancia, que él hizo una teología totalmente de reemplazo dispensacionalista.
Por eso que hoy en día muchos líderes dicen hoy día, no, que Israel ya no existe, somos la iglesia de Cristo, es porque ellos escuchan a Orígenes, escuchan a Agustín de Hipona, ellos son sus dioses. Nada más que eso. Yo no puedo creerle a estos padres apologistas, ¿sabe por qué? Porque Mashiach me dice, yo no he venido a abolir la ley, vine a cumplirla. Y aunque pasen el cielo y la tierra, aunque pasen los Shamaim y los Aret, ni una Yot, ni una J, ni una Keter, ni una tilde pasará de mi ley. Yo sigo al gran rabino Mashiach y no sigo a estos hombres porque ellos revolvieron todo como una ensalada. Sigamos conociendo quién es Agustín de Hipona. 2. Dice, usó el método alegórico de Orígenes en una de sus obras, La ciudad de Dios, y explicó que el reino literal prometido de Israel bajo el Mashiach debía ser entendido solamente en una forma espiritual. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver? Siempre separamos al mundo judío, separando el modo como debe ser, a lo real, a algo imaginario. Ahora entendemos de dónde viene la palabra donde dice, sí, pero somos el Israel espiritual. Ese es un término alegórico que mucha gente piensa. Somos el Israel espiritual. Y como somos el Israel espiritual, vamos a volar al cielo y estaremos en lo celestial. Y realmente enseñamos esto y nos quedamos con esta mentira que los hombres de hoy día nos enseñan. Bien, volvamos a Lutero. Vamos a la siguiente imagen. Pero el reformador alemán tiene otra faceta menos conocida, o más bien que tratan de ocultar sus seguidores. Escúcheme bien. Queremos conocer la 95 tesis de Lutero, pero no conocemos verdaderamente la vida de cómo llevó a este hombre a llevar a ser causante de los 6 millones de judíos muertos en el holocausto, tanto ancianas, hombres, mujeres, niños, madre que llegaba con su guaguita en su vientre y eran muertas, acribilladas, muertas, asesinadas con pistola, con balas, otros en la cámara de gases, otros quemados, bajo la tesis de este hombre impostor que estamos conociendo ahora, y que la gente lo idolatra como el reformador de la iglesia evangélica, y hacen pancarta, y el 31 de octubre todo hacen una marcha a favor de Lutero. Yo le pido a toda gente que en este momento me está escuchando, con mucha responsabilidad, no conozca bien la vida de este hombre y lo que hizo, y no vaya a idolatrarlo en las calles el día del 31 de octubre. Por favor, tengamos por último un día de silencio por amor a los 6 millones de judíos. Y de verdad esto lo digo con mucha responsabilidad. Usted estúdielo, véalo. Usted a lo mejor no me va a creer a mí. Bien, no importa que no me crea. Pero estudie la historia. La historia usted no puede falsificarla. La historia va a estar siempre. Pueden pasar 1000 años y la historia se repite. Y usted va a seguir viendo la misma historia. Si usted es verdadero, usted va a estudiar lo que estoy diciendo yo y no va a criticar, porque usted es verdadero, no va a criticar, sino que usted va a escuchar y va a buscar. Y va a indagar. Y cuando usted haga su examen de lo que usted buscó o lo que indagó, usted va a tener un veredicto y va a saber ahí bien quién fue malo y quién fue bueno. Pero saquemos un poco la flojera y busque. Denle un tiempo a la búsqueda. Si es verdad lo que yo le estoy explicando o no. Yo sé que después de este mensaje, a mí por todos los programas televisivos me van a hablar contra, van a decirle que yo soy lo que digan no me interesa. Pero lo que usted debe entender es la verdad. Para mí es que usted sepa la verdad. ¿Ya? Entonces, no hemos visto la faceta de este hombre bien. Debemos conocerla bien. ¿Quién fue este hombre? Vamos ahí mismo. Bueno, ya. Dice, pero el reformador alemán tiene otra faceta menos conocida, o más bien que tratan de ocultar sus seguidores. Su más profundo y visceral antisemitismo, escuche bien, siempre se trató de tapar esta faceta justificándolo con frases de tipo teológico, como tratando de bajarle el tono a su odio hacia los judíos.
Tampoco se podría decir que los escritos eran antiguos y que su forma de ser había cambiado por la tolerancia y el amor al prójimo. Una vez ya fuera de la Iglesia Católica, ya que su escrito antijudío llamado El Judío y sus mentiras fue escrito en el año 1543, ya sobre el final de su vida. Vamos a la siguiente imagen. Y vamos a ver las frases de su libro, frases de Lutero en su libro. En el libro sobre los judíos y su mentira, publicado en el año 1543, escribió salvajemente, escuche bien, salvajemente, que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar la sinagoga. Punto 2, destruir sus libros de oración. Punto 3, prohibir predicar a los rabinos. Punto 4, aplastar y destruir sus casas. Punto 5, incautarse sus propiedades. 6, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. En eso significa la muerte. Y mira lo que dice en uno de sus libros que él originó. Dice, los judíos son pequeños diablos condenados al infierno. Eso usted lo puede buscarlo en su libro, en la página 32 y también la página 276 de su libro. Le estoy dando la evidencia para que usted lo busque. Y dice que las sinagogas son peores que casas de rameras. Todo ese libro llevó al antisemitismo de toda la gente. De odiar a Israel, en vez de amarlo, en vez de orar por Israel, a destruirlo. Por eso que Hitler, con toda la maldad que hizo antes de matar a los judíos, porque él empezó a tomarse de todos los imperios, de todos los países. Entonces él de alguna manera quería pedir el perdón al Eterno cuando se enfocó en los textos de Lutero. Entonces, con matar a los judíos, él estaba haciendo un favor a la iglesia y le estaba haciendo un favor a Dios. Un ejemplo, Hitler dijo, ellos son los asesinos de Cristo, por lo tanto yo de alguna manera voy a hacer justicia. Por eso vemos hoy día, porque otra cosa, en Alemania, cada judío tiene la bendición arónica, una bendición especial. Un judío siempre sale enalteciéndose, siempre le va bien. Por eso que en Alemania la mayoría de los mejores doctores eran judíos, los mejores abogados eran judíos, los mejores comerciantes eran judíos. Y no solamente ahí, en Polonia y en todo alrededor, los hombres más exitosos eran judíos. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Con Alemania, ¿qué está pasando con esto, con nuestro pueblo? Que siempre los judíos eran los mejores en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque ellos vienen con la bendición abrámica, con la bendición de Jacob. Dese cuenta qué pasaría si en Estados Unidos no hubiera ni un judío. Imagínense, hermano. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí esta frase, y la quiero repetir de nuevo. ¿Ya? Lo quiero repetir de nuevo. Dice, frases de Lutero en su libro. En el libro sobre los judíos y su mentira, publicado en el año 1543, escribió salvajemente que debían realizarse contra los judíos acciones como, punto 1, quemar las sinagogas. 2, destruir sus libros de oración. 3, prohibir predicar a los rabinos. 4, aplastar y destruir sus casas. 5, incautarse sus propiedades. 6, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Los judíos son pequeños diablos condenados al infierno y las sinagogas son peores que casas de ramera. Eso es lo que escribió el reformador llamado Martín Lutero. Vamos a la siguiente imagen, mayor. Hitler se inspiró en su libro para realizar el holocausto más grande y más terrible de los 6 millones de judíos. Por eso que Hitler se inspiró a estos 6 millones de judíos, matándolos miles y miles de personas, destruyéndolos, quemando su sinagoga, destruían los libros de la Torá, las quemaban, las rompían, violaban a las mujeres, a los ancianos los mataban porque no sirvían para nada. Aquellos que iban en las grandes filas de los trenes, ¿cierto? A esos hombres llegaban, iban directo a las cámaras de gas, a estos ancianos, a las ancianas, aquellos que no podían trabajar, al tiro. A los niños también
a ellos los llevaban a la cámara de gases. Y le decían, anda a bañarte, vamos a la ducha. Y esas duchas, había en forma de ducha, pero eso, cuando lo encerraban a todos desnudos, en medio del yeto, empezaban a salir gas, y ese gas lo mataban a ellos. Después los llevaban, confiscaban sus carteras, sus casas, sus joyas. Hay una evidencia tan grande en una maleta llena de anillos, escuche bien, de anillos de matrimonio. Habían cientos, dése cuenta, cada anillo de matrimonio era una familia, un matrimonio. Pero un baúl lleno de anillos de oro, anillos matrimoniales, todos ellos de familia judía. Y ellos lo sacaban y lo guardaban eso. Guardaban en grandes maletas, y esa maleta, dése cuenta que todos esos anillos era el matrimonio de una pareja con sus hijos. 6 millones de judíos, sin contar a los homosexuales, sin contar a esto, ¿cómo se llama? Los gitanos, sin contar, hermanos, a los gitanos que también fueron muertos. Todos ellos tuvieron ahí gracia a la frase de Martín Lutero. Por eso, hermanos, que es importante que la gente empiece a volver a raíces hebreas. No escuche a ningún padre apologista. Empiece usted a buscar los verdaderos rudimentos teológicos que están escritos en la Escritura. La restauración es una evidencia importante que en este día estamos viendo. Y esto es una gran pena. Lo que usted está viendo, este video, es algo real. Por eso que normalmente se recuerda y dicen ni una más, ni una menos. Así como también dicen las mujeres, ¿cierto? Ni una menos. Que nunca más pueda existir el holocausto en nuestras vidas. Bien, hermanos. Bien. Por eso, hermanos, que nosotros debemos tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Nosotros somos responsables de nuestra salvación. Y si usted sigue escuchando a gente como esta, a que dice claramente que Israel fue abolido, que Israel ya no existe más, o usted está escuchando simplemente palabras de pensamiento de estos padres de la apologista. Por esta razón, hermanos, debemos retornar a la raíz hebrea de la fe. Aquí lo que dice Números capítulo 15, verso 15. Yo digo con estas palabras que Yeshua no estableció ni una religión o una nueva religión. Yeshua nunca mandó a que pueda haber otra religión. Números capítulo 15, verso 15 dice así: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros será también el extranjero. Vamos a la siguiente imagen. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esta es palabra viva, hermanos. Mashiach, Yeshua, o Jesucristo, como la mayoría le conoce, no vino a la tierra a establecer una nueva religión, sino que Él vino a que podamos restaurarnos. Y Él quiere que en este tiempo se restaure las raíces hebreas de la fe. Por eso que la gente ya termine de guardar fiestas paganas, termine de celebrar cosas paganas que son dedicadas al mismo paganismo. La gente debe guardar las fiestas solemnes que están escritas en Levítico 23. Y Yeshua lo reafirma, que Él no vino a abolir los mandamientos de la palabra. Por eso que hoy en día mucha gente dice que Pablo habló de cristianismo, Pablo, ¿sabe usted que las cartas de Pablo son tan controversiales que a veces la gente no entiende la carta de Pablo? Por eso queremos entender muy bien esto, que Pablo fue un rabino que solamente creyó a Mashiach, pero él siguió guardando la fiesta y la Torá. Mire, lo invito al libro de Hechos capítulo 24, verso 14. Dice así, el nombre de Yeshua HaMashiach, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Por eso que hoy en día mucha gente te dicen, tú eres un hereje. A veces en nuestra familia nos tratan así. Ustedes están mal, ustedes son judíos, ustedes no tienen nada, ustedes están mal lo que están haciendo, ustedes no entienden, ustedes son falsos, ustedes de aquí, que ustedes de acá. No importa. Aquí está la respuesta que dio Pablo a esa persona. ¿Qué es lo que le dijo? Asimismo, yo sirvo al Dios de mis padres, ¿cierto? Creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Hay mucha gente que hoy día que creen que este camino es una herejía. Herejía es aquel que anda en una falsa reunión. Herejía es aquellos que llevan un mandamiento distinto, una religión distinta, una religión que no esté conforme a la Torá, conforme al Shabbat, conforme a la fiesta solemne, es una herejía. Eso sí es que es una herejía. Aquí Pablo está nuevamente hablando, ¿cierto? Que todos tenemos que conocer, ¿cierto? Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de la Torá, ¿cierto? Y a todo lo que está escrito en la Escritura. Entonces, hermanos, mis hermanos queridos, hermanos amados, yo le hago la invitación a toda la gente que para muchos que nos llaman hereje, este es el camino, esta es la verdad. La verdad es Yeshua HaMashiach. La verdad es la Torá viviente, la Torá que nos da vida y nos lleva a una instrucción diaria, hermanos. Una instrucción que realmente el Eterno quiere que nosotros podamos aprender bien. Y tenemos que aprender bien esto. Y esto es parte de la verdad. La verdad, conocer que la gran mayoría del tiempo hemos sido engañados con cosas como esta, creyendo nuestra propia interpretación y no mirando la interpretación bíblica, torática, de lo que está escrito en la Santa Escritura. Como yo les digo, hay mucha gente que hoy en día dicen, el Dios rechazó a Israel por no creer en Jesús. Por lo tanto, ahora la iglesia es la esposa de Cristo, somos nosotros. Y yo no creo en eso. Punto uno, ¿sabe por qué no creo en eso? Porque un esposo llama a una esposa obediente, sumisa. Una esposa que tenga un vestido blanco, sin mancha, sin arruga. El Eterno está llamando a una esposa que le celebre fiesta en su tiempo. Una esposa que le obedezca la palabra. Un ejemplo, la Torá dice claramente en Levítico 11, no comerás cerdo, pero según la iglesia que la esposa de Cristo come cerdo cuando quiere. Pero él no va a llamar a esa esposa una esposa desobediente. Que coma cerdo, que en vez de guardar Shabbat, guarde el día domingo, porque el pastor estipuló, o porque la iglesia católica, como es parte de la iglesia evangélica, instruyeron que el domingo es el día del Señor. Con esa iglesia, el Mesías no se va a casar. Con una esposa desobediente no se va a casar. Y no solamente, no digo que la religión sea la esposa, uno es la iglesia, uno es la esposa, pero si tú te alimentas no conforme a la Torá, tú no te vas a casar con el Mesías. Si tú no adoras en Shabbat, que es el día sábado, tampoco te vas a casar con Mashiach. Si celebras fiestas paganas, fiestas como Navidad, Año Nuevo, y todas esas fiestas que tenemos en el calendario greco-romano, tampoco te vas a casar con Mashiach. Por eso que debes restaurarte. Este es el tiempo que nos restauremos. El tiempo que tú empieces a volver a las raíces hebreas de la fe. Y para que diga esto, ¿quién representa tu fe? ¿Quién me representa a mí? Es Yeshua HaMashiach. Y me representa la Torá de Avinu, la Torá del Eterno, Torá de Met, palabra de verdad. Esta es la que me representa a mí. Romanos capítulo 7, verso 12, dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién dijo eso? Pablo dijo eso. El apóstol Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, habla de que la verdad, ¿cierto? Que la ley es verdad y la verdad es santa. ¿Y el mandamiento qué es lo que es? Santo, justo y bueno. Ahora busquemos por qué Pablo dijo eso. Porque hoy en día mucha gente
de las congregaciones dicen, mi pastor es Pablo. Pero Pablo está hablando que la ley es santa, justa y buena, perfecta. Ahora yo quiero decir algo muy enfático en esto. Mi Mesías no es Pablo. Mi Mesías es Yeshua. Y Pablo reafirmó lo que Yeshua dijo. Por lo tanto, enfócate en lo que Mashiach dice, porque a veces las cartas son muy controversiales y no entendemos muy bien las cartas de Pablo, cuesta entender, pero yo les digo, hermano, que es importante que en este tiempo usted empiece a mirar esto con altura de miras y empiece a mirar esto con verdad, con responsabilidad, porque está en juego tu salvación. Sacamos de la idolatría. Vamos al siguiente texto, Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Y aquí vamos a ver dos traducciones, ¿ya? Dos traducciones. Dice la versión Reina Valera, dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Miren lo que dice la versión israelita mesiánica, dice así, que bendecidos son aquellos que guardan la Torá para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. ¿Cambia la cosa? Cambia mucho. Y estos son uno de los traductores que dice claramente que bienaventurados son aquellos que lavan su ropa. Pero miren lo que dice la versión, que bendecidos son aquellos que guardan la ley. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Por eso que dice, nosotros si tuviéramos una traducción buena, una Biblia de restauración, entenderíamos que guardar la Torá no es cualquier cosa. La Torá es eterna. La Torá es para siempre. Invitamos a todas las comunidades esto que empiecen a amar al Eterno y a guardarse. Amén. Que el Eterno le bendiga mucho, el Eterno le guarde. Pero esto es importante que usted deba entender muy bien. Porque uno debe guardar los mandamientos. Empieza a guardar Shabbat. Empieza a consagrarte. Empieza a guardar fiestas solemnes. Empieza a congregarte en una comunidad de restauración donde el Eterno te está llamando en este tiempo. Que conozca las verdaderas raíces hebreas de la fe. Y para conocer a Yeshua, debemos conocerlo de un texto totalmente hebraico y no griego ni romano. Para que conozcamos muy bien al Mashiach. Bendito es el Eterno de los de Israel por siempre y para siempre. Entonces hacemos la invitación a todos los hermanos, más que esto, más que seguir costumbres paganas, seguir costumbres cristianas, debemos sacar la venda de nuestros ojos y entender que quien te salva, el único que se merece el homenaje ese día es el Eterno. Y Yeshua, nadie más, solamente Él se merece todo todo nuestro homenaje diariamente. Y no idolatremos a hombres que por la historia conocemos de que fueron malos. Bendito es el Eterno. Bien, hermanos, doy gracias al Eterno por este tiempo que me da el Santo y Bendito para estar con ustedes. De verdad que hemos entendido en parte hoy día quién fundó tu religión. ¿Ya? La pregunta, ¿quién representa tu fe en este momento? El Yeshua, el Mesías. Él debe representar tu fe. Nadie más. Solamente Él debe representar tu vida. Nadie más. Aquí ni un hombre, ni este hombre que ya está muerto, ni sus escritos, hermanos. Solamente el Eterno debe representarte. Ahora tú debes representar al Eterno. ¿Y cómo tú lo representas? ¿Enseñando fábulas y costumbres de hombres? No. Por eso es que el Eterno le dijo claramente a Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando se presentó Juan el Bautista delante de los rabinos, ellos le dijeron, ¿tú eres el Mashiach? Y el que dijo, no. Yo no soy digno ni siquiera al que viene tras mío de desatar sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él bautiza con fuego. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y vengo a preparar el camino al Adón. Significa que yo debo representar lo correcto
en esta tierra. Yo tengo que representar lo verdadero, lo bueno. Por lo tanto, yo no puedo representar al Eterno con cosas humanas ni con cosas que no están escritas. Si yo hablo estas cosas porque yo represento totalmente la fe de Tertuliano, la fe de Orígenes y la fe de este hombre, ¿cómo se llama? ¿Que mató a los judíos? ¿Ah? De Lutero. De ese pensamiento que Lutero escribió, y desde cuenta que la gente le rinde honores, lo dibujan, le andan pancarta en esta marcha del 31 de octubre para hablar de Lutero. Y de verdad que a mí no me representa Martín Lutero. Ninguno padre apologista me representa. Solamente me representa el Mashiach, y yo debo representarlo aquí en la tierra al Eterno y su Torah. Bien, hermanos, esperando que este estudio nos pueda haber servido mucho para conocer un poco quiénes fueron, ¿cierto?, estos hombres que hoy en día, con su enseñanza, sigue habiendo odio y antisemitismo en nuestras vidas. Esta es la comunidad mesiánica de Emuná Shalom, la comunidad de la familia. El Eterno te bendiga y te guarde mucho a todos los hermanos que están viendo. Que este estudio pueda caer, ¿cierto?, en una buena aceptación para tu vida, que tú puedas leer y empieces a escudriñar, para que el Eterno tú puedas renacer nuevamente para el Eterno. Que el Eterno cada día haga resplandecer su rostro sobre ti, te guarde y empieza a buscar tus raíces hebreas de la fe. Invitamos a todos los hermanos, ¿cierto?, que nos están viendo, a que pueda conocer las raíces del Eterno, las raíces hebreas de la fe, y que conozcas al Mesías judío como corresponde. Te invitamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El boicot contra los ciudadanos judíos y la destrucción de sus tiendas ante los ojos de todos. El asesinato de millones comenzó como una incitación al odio. Martín Lutero había escrito en Sobre los judíos y sus mentiras que estos estaban llenos de maldad, de veneno y del espíritu del demonio. Dice en ese libro literalmente: contra los judíos hay que realizar acciones como quemar sus sinagogas. Yo aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, y entierren y cubran con tierra todo aquello que no se pueda quemar. Que a sus rabinos se les prohíba enseñar bajo pena de pérdida de vida. Yo les sacaría la lengua de la garganta. Los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados. En 1933, casi 2/3 de los alemanes eran protestantes. Alrededor de 1/3 católicos. La iglesia evangélica se precipitó con expresiones de lealtad y alegría por el ascenso de Hitler como canciller. La propaganda nazi recurre a Lutero, y todo esto se acrecienta de una forma prácticamente grotesca hasta los juicios de Nuremberg. En el año 1946 alegaron en verdad que ellos no habían hecho otra cosa más que ejecutar lo que Martín Lutero había ordenado 4 centurias antes, la exterminación del pueblo judío. Ellos se defendieron diciendo: nosotros no hemos hecho nada más que lo que Lutero ha ordenado que hiciéramos hace 400 años. Hitler utilizó el escrito de Lutero contra los judíos para influir negativamente en el pueblo alemán, en aquel entonces mayoritariamente luterano. Al final, el balance fue 6 millones de judíos asesinados. Por eso el pueblo alemán pudo participar sin el menor cargo de conciencia de lo que estaba aconteciendo, porque ya el espíritu de Lutero lo había firmado en el corazón y en la mente de todo el pueblo alemán. רחם
אחר על ישראל עמך רחם ועל ירושלים יראך רחם 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 על ציון משכן כבודך ועל מלכות בדוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש